Hola superviviente, esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el estegosaurio. Vamos a comenzar. El Stegosaurus regium tiene aproximadamente 16 pares de placas a lo largo de su espalda, flanqueadas por otro par más pequeño de 6 placas. Esto es contrario a las filas alternas en los fósiles de stegosaurios que he visto en los museos. No es sorprendente que el estegosaurio utilice las espinas de su cola para defenderse. Aunque no es agresivo en sí, el estego acudirá en la ayuda de otros miembros de su familia si estos necesiten de su ayuda. Esto implica que es un animal de manada y altamente social. El Stegosaurus se suele utilizar como medio seguro para transportar grandes cantidades de materiales, y una vez que colocas una montura, puede competir incluso contra un Argentavis en la tarea de cargar objetos. Un estegosaurio puede ser entrenado para placas con diferentes propósitos, endurecidas para protegerse de los ataques, en una alineación más pesada, que asesta golpes incapacitantes, u orientados más afiladamente para perforar armaduras. Estas distintas configuraciones de las placas también resultan útiles para arrancar madera de los árboles, recoger paja o buscar bayas silvestres, respectivamente. El estegosaurio puede derribar o emparar con un latigazo de su cola puntiaguda, manteniendo raya a los depredadores o inmovilizándolos. La punta de su cola también sirve para recolectar bayas. Suscríbete para adoptar a un estego bebé. El estegosaurio, o simplemente estego, es un cuadrúpedo herbívoro caracterizado por sus afiladas placas en su lomo. Usualmente presenta colores vibrantes y claros. En su cola cuenta con un conjunto de picos que tienen propósitos defensivos. Se les puede encontrar de forma fácil en la mayoría de los biomas de la isla, con la excepción del bioma ártico. El estego es una criatura dócil que habita en manada. Sin embargo, atacará sin pensarlo a cualquier agresor que moleste a algún miembro de su familia. Enfrentar a un estego resulta una tarea peligrosa, pues poseen una gran cantidad de vida y además su ataque puede empalarte a ti o a tu montura, lo que causará un drenado de estamina e impedirá la regeneración de vida durante varios segundos. Sin embargo, su punto débil es su velocidad. Fácilmente puedes esquivar su ataque o alejarte corriendo. Su ataque daña hasta estructuras de madera y puede ser atrapado con una trampa de oso grande, voladora de cadenas y proyectiles de red. Su peso de arrastre es de 250 unidades y su cadáver proporciona cuero, queratina, carne y carne de primera. En Ark Evolve puedes encontrar una versión Tech que aparece con un nivel máximo de 180. La montura base del estego se desbloquea al nivel 26 y puede ser fabricada desde el inventario. El estego es una criatura sumamente útil en todas las etapas del juego. Su principal rol es como recolector de recursos y peleador. Cada una de las posiciones de sus placas te permitirá recolectar diferentes recursos. Las placas endurecidas priorizan la recolección de madera. Las placas pesadas recolectan grandes cantidades de paja, mientras que las grandes placas afiladas recolectan bayas. Además, cuenta con una reducción de peso del 75% para bayas. El segundo rol es como peleador. Naturalmente, el estego tiene una gran cantidad base de vida y daño melee, sumado a su montura que se desbloquea tan solo al nivel 26, lo convierte en una gran montura de combate desde el juego temprano.
Cambiar la posición de sus placas también otorgará diferentes habilidades de combate. Las placas endurecidas protegen al estego reduciendo el daño a la mitad o incrementando la vida en doble, dependiendo de cómo lo veas. Las placas pesadas aplican ralentización a los enemigos, mientras que las placas afiladas generan penetración de armadura con cada ataque. De igual forma, el coletazo del estego puede empalar a criaturas de hasta 550 unidades de peso, entre las que se encuentran raptors, lobos y aves del terror. Excepcionalmente, el estego es capaz de empalar a cualquier otra criatura sin importar su tamaño, pero esto requiere que el enemigo ya haya recibido un daño suficiente. Por si fuera poco, montar un estego te protege de ser desmontado por criaturas como microraptors o purlobias. Todo esto hace a un estego bien entrenado un buen candidato para peleas contra jefes. Además, te puedes alimentarlo con pasteles de vegetales para otorgarle regeneración instantánea de vida. La doma del estego es agresiva y lenta. Para un nivel bajo puedes intentar solo la técnica de pega y corre, ya que difícilmente te alcanzará, pero si lo hace, también difícilmente saldrás con vía. La trampa más rápida es con 3 o 4 puertas paradino, preferentemente de piedra. En servidores oficiales, solo es eficiente utilizar Kibble, pues requerirá varias horas con otros alimentos. Un nivel 150 puede ser noqueado con 45 dardos o 64 flechas de ballesta. Puedes reducir esta cantidad casi a la mitad disparando únicamente a la cabeza, pero también puedes incrementarla disparando a la cola o a sus placas. Una vez dormido, aliméntalo con 32 piezas de Kibble regular durante 40 minutos. No requerirás narcóticos extra. El huevo del estego se incubará en 2 horas y 46 minutos, entre 22 y 28 grados centígrados. Posteriormente, una cría tardará 2 días y 3 horas en alcanzar la madurez, estando 5 horas como bebé. Si emplearás a tu estego como recolector, aumenta puntos en daño de ataque y peso. Si lo emplearás como peleador, invierte puntos en daño y en vida, quizás algunos en estamina si así lo requiere. La mascota chibi del estego es de calidad común en ACE y de calidad poco común en ASA. En ACE puedes encontrar un chibi raro de estego esqueleto. También cuenta con 2 aspectos: estego biónico, que fue otorgado únicamente a jugadores de consola, y el aspecto de estego esqueleto, que se pudo encontrar en algún evento de Halloween. Esta fue la principal información sobre el estegosaurio. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.